pongo un reloj para controlar un poco el tiempo, porque si yo me pongo a hablar de Rubén Vela, a lo mejor no termino más hasta las 9 de la noche. Entonces, le pongo un pequeño límite. Porque realmente les cuento que la obra de Rubén es tan vasta, abarca tantas temáticas, es muy difícil de abarcar. Menos explicar sucintamente sus ideas principales en media hora. Pero vamos a tratar de hacer algo, aunque ese algo no sea la totalidad. Les cuento que en principio tuve una gran suerte en la vida de poder tener amistad con Rubén Vela. Y fue muy lindo eso, porque poco a poco fuimos tomando contacto con algo que ambos adorábamos, por decirlo concretamente, que es el poema. Tanto él como yo vivimos fuertemente en nuestro interior el poema en toda la amplitud que significa poema. Entonces ocurría que él vivía en Buenos Aires, en una zona céntrica, para ubicarlos a los que conocen la capital federal, más o menos a Santa Fe y la 9 de Julio. Y cuando yo, como ingeniero, tenía obras en distintos lugares, cuando me quedaba cerca, le hablaba por teléfono y le preguntaba: Rubén, ¿tenés un ratito para que conversemos? Y entonces él me decía que sí, yo iba a la casa, y él me esperaba con sus últimos poemas, las cosas que estaba escribiendo. Entonces me daba a leer el último, y yo lo leía en voz alta. Y cuando yo terminaba, él me miraba y me preguntaba: ¿qué hacemos? ¿Lo rompemos? A la semana, 15 días, yo volvía y Rubén lo tenía reescrito el poema, tenía una nueva versión. Y así se iban sucediendo diferentes versiones del mismo poema. Y yo decía a Rubén: publicalo, porque si no publicas no terminás nunca con el poema. Bueno, con esto les quiero contar de que mi vínculo con Rubén Vela fue maravilloso, hermoso. Disfrutábamos ambos de esto, del nacimiento del poema. Y brevemente quiero darles alguna pauta de su historia, más allá de que la mayoría supongo que lo conocen, pero nunca está de más. Rubén nace en la provincia de Santa Fe, la ciudad de Santa Fe, en 1928, en abril del 28. Y su padre era un cantante de ópera muy importante, muy importante, Antonio Vela, que había cantado en su momento, cantaba con la Calas, cantaba en el Teatro Colón. Cantó por primera vez la canción Aurora en el Teatro Colón. Entonces Rubén estaba en un ambiente, digamos, cultural importante. Por su casa pasaron muchas personalidades y eso fue un poco su introducción en la vida, ¿no? Ese tipo de vínculos que tenía su familia, ¿no? Más adelante, allá por 1953, él había hecho el servicio militar en 1949 y ahí empezó a escribir en el 49. Y después en el 53
ya publica su primer libro, Introducción a los días, y así fue como Raúl Gustavo Aguirre lo invita a integrar a un grupo de poetas que se llama Poesía Buenos Aires. Después, bueno, hace sus estudios de diplomacia, fue diplomático de carrera y estuvo primeramente en Bolivia, estamos hablando de 1956, reside en Bolivia hasta el 59, donde estudia arqueología y ciencias de la técnica de excavación con Edgar Ibarra Grasso. Yo menciono esto de Edgar Ibarra Grasso porque estaban haciendo restauraciones en Tiahuanaco, ahí junto a Titicaca, y fue para Rubén muy importante esa tarea, porque por eso yo les mencionaba un poco de dónde aparece Rubén en una comunidad, digamos, cultural elevada, y los trabajos de desenterrar elementos originarios en tierras de Tiahuanaco, en Bolivia, lo conectó con personas que estaban en la base de los personajes humanos, las personas que elaboran la tierra, personas que tienen que ver fundamentalmente con los pueblos originarios de América, y conoció al personaje originario americano. Y eso le produjo un cambio importantísimo, además porque este personaje, el profesor Edgar Ibarra Grasso, lo condujo a Rubén justamente al conocimiento de esta raíz americana, del hombre americano, ¿no? Un personaje humano americano. Y Rubén mismo me explicó esto en su momento, que para él fue un punto de quiebre, ¿no? Muy importante en su vida. Y así descubre al hombre americano, descubre la verdadera América y todos esos poemas maravillosos que él hizo sobre América. Por eso este arranque en su vida, en estos primeros años, fue muy importante. Él había pasado por situaciones de cierta desesperanza que se leen en los primeros poemas, Los días, por ejemplo. Los poemas del principio de Rubén reflejan una apatía ante la vida que él no sabía resolver, de muy joven, ¿no? Y esa desesperanza que se lee en los días, ¿no? Por ejemplo, tomemos por ejemplo los días, las primeras escritos de Rubén, y vamos a ver que está en esa postura dice, por ejemplo, fíjense acá en la introducción a los días, ¿no? Ávidas manos esperan por los días para abrir las puertas de la angustia. Ávidas manos esperan por los días para abrir las puertas de la angustia. Es como que el pasaje de los días conformaba una cierta desesperanza. Y por ahí también menciona que este tramitar el día a día en una cotidianidad que no tiene horizonte, lo único que le da es la percepción certera de la muerte. Esta situación de encontrarse con el verdadero personaje americano desarticula ese mecanismo en él y le da la posibilidad de abrirse al personaje más cercano a la tierra, al origen. De ahí aparecen todos sus simbolismos, el pájaro de pico negro, la roca, la piedra. Son todas imágenes que lo vinculan
con lo más básico que tiene la existencia. Para terminar un poco con su historial, después de esto él va a España, también en misiones diplomáticas, está en Valencia, y en todos los lugares en donde él aparece, hace muchas tareas culturales. De hecho, fíjense ustedes que cuando él deja a Bolivia, en Bolivia lo condecora con la Orden del Cóndor de los Andes, y el Ministerio de Educación con la Orden del Mérito al Maestro. Después va a ir a España en el 61, y allí también realiza muchísima tarea, y el Ayuntamiento de la ciudad de Valencia rotula una calle de Valencia con su nombre, Rubén Vela. Es decir, tuvo una calle en Valencia que tiene su nombre y que él la tuvo cuando estaba en vida todavía. Interesante eso. En general, las calles se le ponen nombre cuando el personaje murió. Acá no fue así. Después se desempeña en el Instituto de Servicio Exterior de la Nación, la Cátedra de Cultura, y más adelante, ya en 1941, del 71, perdón, al 73 se radica en Río de Janeiro, está en la embajada de Río de Janeiro. Más adelante se radica en Viena, vive en Berlín. En Berlín ya es embajador, ya paga el título de embajador, está en Berlín Oriental, en la época en que estaban divididas, y Berlín estaba dividido en dos partes, ¿no es cierto? Más adelante va a la Embajada Argentina en Costa Rica, en donde organiza certámenes internacionales de literatura hispana, hacia los simposios internacionales de Lynch, del cual es vicepresidente literario, y se especializa luego, más adelante, ya en el 84, 88, en culturas africanas, viaja por África, viaja en muchos países, recorre muchísimos países de África, y finalmente se radica en Zaire, donde es embajador, hasta que tiene que salir porque la situación en el Congo era muy difícil. Pero bueno, eso le da un background de conocimientos del personaje africano también. Entonces, también está siempre horadando ahí esa base del personaje humano, la parte más primitiva, más primaria y la más rica del personaje humano, donde está menos contaminado. Más adelante es destinado a Corea, vive en Seúl 4 años, y recién, después cuando vuelve a Buenos Aires, termina su carrera diplomática, se jubila y fallece el 28 de abril del 2018, el día justo anterior a su cumpleaños de 90 años. Esto es un poco el recorrido de Rubén. ¿Qué nos deja Rubén? Nos deja muchas cosas. Es muy difícil de sintetizar, porque es muy vasta la obra de él, y en general es una obra compleja de leer. Sus versos no son versos sencillos, no son versos simples. Muchas veces uno demora bastante tiempo en darse cuenta de la profundidad del mensaje que él nos da. Y mensaje que tiene que ver con la llave que abre nuestra compuerta interior hacia nuestra alma. Porque los versos de Rubén tienen un sentido espiritual muy profundo. Es decir, no es un poema, digamos, liviano, sencillo, ¿no? No es el amado Nervo, que es hermoso, amado Nervo, pero es sencillo, es simple, todos podemos entenderlo. Rubén Vela no es fácil de comprender, pero tiene una profundidad que nos permite retomar el poema, un mismo poema, varias veces en nuestra vida, y obtener de ese poema distintas impresiones, imágenes internas. Porque lo que despierta el poema de Rubén
son imágenes que están en nuestra alma. Yo voy a tratar unos pocos temas, porque no me da el tiempo para más. Vamos a hablar ahora de la pureza del poema, vamos a hablar de la palabra, vamos a hablar de la libertad, vamos a hablar del enemigo interior, del pacto con Dios, del contenido espiritual y social, las formas, y también un poco de las formas literarias. Hablamos del pacto con Dios. Yo le quiero contar también dentro de lo que son mis anécdotas personales con Rubén, que un día Rubén me dice: Miguel, ¿qué te parece si nos vamos a un encuentro de poetas que hay en Santiago del Estero? Bueno, le dije, dale, nos vamos a Santiago del Estero, vamos a estar en Madrid Hondo. Había un encuentro de poesía. Bueno, imagínense lo que es, arrancamos con el coche de la mañana, ir hasta Santiago del Estero, muy estrecho, bastante largo. Viajábamos con Rubén y atrás viajaba, como Rubén ya estaba con problemas, que estaba en silla de ruedas, tenía un asistente que lo asistía permanentemente. Viajaba en el asiento de atrás, Rubén estaba en la derecha mía, yo manejaba. Y bueno, empezamos a conversar sobre toda esta temática del poema que nos apasionaba a ambos, y fue un viaje fantástico. No perdimos un minuto de las horas que lleva el viaje. Y nosotros estábamos encantados, charlando. Llegó un momento en que la cosa se había puesto tan interesante que le dije al asistente que estaba atrás, digo, mira, aquí detrás de mi cartera tengo un blog de anotador y toma nota, por favor, de todo lo que decimos. Todo lo que pueda, registrar todo lo que pueda, porque esto es muy valioso y no se repite. Bueno, de todas esas anotaciones, cuando llegamos al hotel en Termas del Río Hondo, lo primero que hicimos con Rubén fue abalanzarnos sobre la computadora, fuimos al lobby del hotel, en la mesa, cuando se nos pusimos a pasar en limpio todo lo que había anotado y registramos nuestra charla. Y entonces, bueno, eso después lo publiqué en uno de los libros, Alba de América, de Lynch. Lynch es el Instituto Literario y Cultural Hispánico de California, ¿no?, del cual Rubén fue vicepresidente, ¿no? En ese viaje le voy a leer algunas partes, por supuesto, solamente de esa charla, ¿no?, que hicimos. Y Rubén me decía, dice, hay una alianza entre Dios y el hombre por la palabra. Una alianza entre Dios y el hombre por la palabra. Decía Rubén, si se rompe la alianza, el poeta entra en un terreno para él desconocido y culmina en desesperanza. La disolución de la palabra rompe la alianza entre Dios y el hombre. Por este motivo, dice Rubén, hay tantos suicidios entre los poetas. Fíjense, interesante concepto el de Rubén. No todos siguen, ¿no? No todos los que hacen poesía saben que están jugando con una cosa sagrada. Ya, una cosa sagrada. Intentar destruirla por la palabra, ¿no?, es ingresar en una zona de muerte. Importante. En la elección de la palabra es preciso encontrar, sigue Rubén, el valor exacto para poder así reconstruir el sentido de la alianza. A partir de ese logro, la palabra resplandece en todo su valor. Es decir, que la palabra justa, la palabra exacta, la palabra adecuada, lo que debemos decir, surge de la alianza entre el hombre y Dios. Esto tiene que ver con el Génesis también, ¿eh? En el principio era el verbo
El verbo estaba en Dios, el verbo era Dios. ¿Ah? El verbo, la palabra. Sigue muchísimas cosas. Bueno, un ejemplo de un suicidio poético es el de Alejandra Pizarnik, por ejemplo. Alejandra fue muy amiga de Rubén. Y Rubén, en algún momento también, hace mención a esto, ¿no? Fíjense que en esta misma entrevista, en esta misma charla que tuve con Rubén, que yo le hacía preguntas y él me hacía estas respuestas fantásticas, él menciona el tema de Alejandra. Me dice, yo le pregunté a Rubén, digo, y la situación de Alejandra parece no haber cambiado en el transcurso de su vida. Y entonces Rubén me dice, ella pretendía hacer vivir esa palabra nueva. Recorrió justamente desde Rimbaud hasta Isidore Ducas investigando la palabra. Hay un poema que escribí, Rubén, que indica el momento de nuestro mutuo alejamiento. Se alejaron poéticamente, en un momento, cuando Rubén se da cuenta del peligro que era seguir los pasos de Alejandra. Y dice, pertenece a la serie Para mi muerte. Digo para Alejandra, refiriéndome a la muerte en la muerte y el ser. Y este es el poema de Rubén, en donde él declara el corte con Alejandra. Y dice así, en el más hermoso país, tu tiempo transita senderos conocidos. ¡Ah! Cómo quisiera encontrarte de niño para entregarme a ti entonces impensada. Y esta es la vida laboriosa, tan unida a mí mismo, que cuando digo muerte, nuevas ansias de ser me agrandan en sorpresa. Cuando digo muerte, nuevas ansias de ser me agrandan en sorpresas. Ahí está el clic, el cambio. El concepto de muerte en Rubén en ese momento da un giro. Y esto es un testimonio directo de él. Bueno, sigue con muchísimas cosas hermosísimas que tenemos que dejar porque si no nos vamos a centrar en un solo tema. El 1 de julio de 2011, Rubén me manda un mail y me pone lo siguiente. Para comprender el giro de la poesía actual, en donde se rompe el contacto de la divinidad con el poema, no olvidemos que todas las cosas creadas tienen su nombre dado por Dios. Cuando queremos destruir con un lenguaje obsceno, quedamos indefensos a romper el mutuo acuerdo de Dios y el hombre. Creo que este sentido que tengo de Dios y la palabra me viene como revelación esencial. Rubén Vela, 1 de julio del 2011. La sed. La sed es un punto de apoyo de Rubén para denostar la necesidad de conocimiento que tiene el personaje humano y al cual no accede. La sed. Vamos a ver que habla varias veces de la sed. En Memoria Antigua, porque Memoria Antigua es un poema interesante, muy interesante también, que tiene mucha profundidad en este sentido de la conexión con la divinidad. El poema Memoria Antigua empieza así. Fíjense esto, ¿no? Está dedicado al maestro Mircea Eliade. Mircea Eliade fue uno de los grandes del estudio de las religiones. Yo lo estudié en su momento en la universidad cuando estábamos estudiando estudios orientales.
Dice así: Dios está arriba, el hombre está abajo. Dios es Dios, el hombre es el hombre. Cada cual en su casa, cada cual en su morada. Dios se ha olvidado del hombre. Chao. Dios se olvidó del hombre. Opina Rubén. Después describe: cuando en lo alto los cielos no tenían forma, cuando en lo bajo la tierra no era tierra, cuando yo mismo aún no sabía mi nombre, recuerdo los gigantes nacidos en la aurora de los tiempos, los gigantes de antaño que me vieron nacer y que ya han muerto. Bueno, sigue haciendo la descripción de las cosas que míticamente ocurrieron en nuestro planeta, ¿no? Porque es todo mítico esto. El poema es muy largo. Y en algún momento dice lo siguiente: ¿qué son los hombres? ¿Qué es el cuerpo? ¿Qué son estas ropas? Cuando habla de qué son estas ropas, se refiere a que nuestro cuerpo es un ropaje que nosotros vestimos mientras vivimos nuestra vida en estos sencillos 60, 80, 90 años que podemos vivir y chao, después desaparecer. Esas son nuestras ropas. ¿Qué es el misterio del alma dentro del misterio del cuerpo? La sed, me devora la sed. ¡Ah, la sed! Ahí está la sed. Necesitamos saber qué somos. ¿Cuál es nuestro vínculo con el universo? ¿Qué estamos haciendo aquí? No sé si se fijaron, pero cuando proyectamos recién en PowerPoint con una serie de mensajes así, flashes de Rubén Vila, escritos de él, apareció en algún momento este tema de la sed, ¿no? La sed. Ardo y me consumo de sed, dice. Esa sed es la sed de conocer. Y ese conocimiento que no es el conocimiento racional, y tampoco es un conocimiento irracional, es un conocimiento suprarracional. Es el conocimiento del alma, es el conocimiento de nuestro contacto con el alma. Termina este hermoso poema diciendo: Dios está arriba, el hombre está abajo. Dios es Dios. Dios se ha olvidado del hombre. Este poema es del 27 de mayo del 2011. La sed. La palabra. Bueno, como vemos, Rubén, apasionado por la palabra, pide utilizar la palabra exacta. En algún momento, por ejemplo, acá vamos a buscar 67. Dice, este poema corto se llama Envío. Y dice así: hijo mío, quise darte la palabra exacta, el ademán preciso. Solo te di el poema, la mitad del mundo. ¿Cómo me perdonarás? Algo más que el vino para calentar el corazón de un hombre, algo más que el poema para vivir. Y aparece con todo un libro dedicado a la palabra en armas, mensajes a los hombres de este siglo. Contemplar la palabra, dice, el pleno ejercicio del amor, la libertad inmensa. Hablando del poeta, dice, ver la palabra, en ese niño hambriento devorándose los huesos que aún le quedan de su propio esqueleto, destrozando en llanto su futuro, al cual nunca arribará. Y aquí su palabra,
la palabra del poeta, sumiso, manso, domesticado el poeta. Y aquí su palabra, su salvaje alegría, su porfiada esperanza. En la tierra. Hemos construido días perfectos sobre la abundancia. Las palabras dichas en silencio. Las palabras dichas en silencio. No hace falta preferir la palabra. La palabra está en silencio también. La dura soledad de tu cuerpo y del mío en una misma soledad. Hemos hecho crecer ese silencio en la sed de nuestros hijos. Hemos ganado nuestro amor. Este poema se dedicó a mí. Esta palabra crece duramente en libertad y cruel armonía, porque yo justifico la presencia del fruto del vientre elemental sobre la tierra. Fíjense, la palabra crece duramente en libertad, duramente crece la palabra en libertad. Y cruel armonía, cruel armonía. Qué realista, ¿no? Qué cosa más profunda, qué realismo. La presencia del fruto del vientre elemental sobre la tierra. Y vamos a ir al tema de la libertad, otro de los temas grandes. Hay mucho más que decir de todo esto, por supuesto, ¿no es cierto? Estoy simplificando mucho. Para mí, el tema de la libertad, tratado por Rubén, está excelentemente tratado en un poema fantástico que se llama Una historia. Fíjense cómo es esto. Dice, quiero contar, amigos, una historia muy simple. Y hablar simple no es fácil. No es fácil. Cuando tuve hambre, creí que dejar de tener hambre era conquistar la libertad. Cuando tuve sed, creí que dejar de tener sed era ganar la libertad. Orgulloso, ya sin hambre ni sed, edifiqué mi casa solitaria en una ciudad sin nombre, sin hombres. Encerré mi libertad. Pero ella fue mía solo por un instante. Nadie tuvo la culpa. Para su inmenso amor, la casa era muy chica. Su amor, una ventana más grande que la casa. Una ventana de libertad. Guerrillera de Aurora se escapó simplemente musical y desnuda. Iba de pueblo en pueblo, deslumbraba a los hombres, paría hijos hermosos. Encerrado en mi casa yo nada comprendía. Ella hacía crecer la música, la libertad desnuda. Un día abandoné mi soledad inútil, mi débil fortaleza, me mezclé con los hombres, descubrí mis hermanos, heredé su alegría. Ahí apareció la alegría, cuando se contacta con los hombres. De ahí también que luego nos va a hablar del espejo. El espejo es el otro, porque yo no me veo la cara. Yo me veo mi cara cuando estoy frente al espejo, si no, no me veo. Y yo necesito al otro para que me diga cómo soy. No puedo saber cómo soy si no tengo el otro. El otro es mi espejo. De ahí todo el diálogo que arma muchísimos poemas donde cita al espejo, ¿cierto? Con esa figura. En medio del festejo, en mitad del almuerzo generoso, alquimistas del odio derramaron el vino. Siempre hay alguien que viene a descontinuar las cosas y a rompernos los esquemas. Y vi la mesa diaria hecha de pan e hijos de sudor y trabajo destruida. ¿Nos suena a conocido esto, no? De la tierra incendiada surgieron radiantes mis hermanos. Ellos eran la tierra, levantaron sus casas, construyeron otra mesa más grande en la matriz bravía de la tierra. Comieron de nuevo en esa mesa con un amor distinto. Dieron salud al mundo. Conquistaron a fuerza de coraje la libertad perdida, la libertad de todos. Entonces comprendí, y ella vino a mí recuperada,
en el áspero lenguaje de los pueblos. ¿Qué tal? Es un hermoso homenaje a la libertad. Descripción de la libertad, ¿qué es y qué no es la libertad? Vamos a ir terminando. Mensaje de los hombres de este siglo. Esto para mí sería interminable. Yo si puedo repetir, yo podría estar horas y horas. Y yo estaría horas escuchándolo a ustedes. En los muros que acumulan descifrables memorias como gritos reclamando el pleno ejercicio del amor a la libertad inmensa. Aquí, en estos breves versos, dice, asocia al amor con la libertad. Es que el amor y la libertad van juntos. El amor y la libertad van juntos. Y él también cita a la palabra. En un trabajo que hizo que se llama Mensaje a los hombres de este siglo. Entonces dice, ¿es la poesía acaso el lenguaje de los impotentes, la música celestial de los eunucos, el ensueño de los débiles de espíritu? Hombres de este siglo, contemplad la palabra, leedla en los muros que acumulan descifrar de memoria como gritos, reclamando el pleno ejercicio del amor y la libertad inmensa. Buscarla en aquellos rostros sorprendidos que descubren de pronto su condición de pueblo, el luminoso, único destino del hombre aquí en la tierra. Ved la palabra, en ese niño hambriento devorándose los huesos que aún le quedan de su propio esqueleto, destrozando en llanto su futuro, el cual nunca arribará, sumiso, manso, domesticado del poeta, y aquí su palabra, su salvaje alegría, su porfiada esperanza. En el sueño de Ulises, un hermoso poema, por acá también, él cierra diciendo, el poema, ¿no? Describe situaciones como las que acabamos de ver, y cuando él en el poema trata de ver de quién depende de todo este caos en el cual estamos inmersos en nuestra cotidianidad, una voz de adentro le dice, defiéndete de ti. Defiéndete de ti. El problema está dentro nuestro, no está afuera, está dentro. Y Rubén lo sabía. Veremos si terminamos con un poemita que es Visión del Infierno, que tengo por acá. Acá tengo otro sobre la palabra. Un bosque, esa palabra desprendida de nada. Cuando despierte tendrá la sed de un hombre en su temblor más profundo. Esa palabra solo sobre la tierra pertenece a un hombre. Me lo mandó Rubén Vela por mí el 20 de julio del 2013. Acá hay otro. Dice, no puedo dejar de leerles estos pequeños detalles que son muestras de nuestro vínculo con Rubén. Querido Miguel, me dice en el 2012, te recito otro poema secreto, escrito hace ya mucho tiempo, que nunca he dado a conocer, ni siquiera lo he escrito. Lo conservo en mi memoria. ¿Qué tal? Es el resultado de mi primer contacto con gente de bajos recursos que luchan en la vida día a día. Cuando me inicié en el trabajo, elegí una oferta de IPF, pues pagaba más que otros. Me enviaron a unas oficinas de Isla Maciel, donde sus habitantes eran desconocidos para mi aburguesada vida entre artistas del Teatro Colón donde cantaba mi padre. Aquí comencé a conocer el valor de esta gente. Y entonces me pone este breve poema que es así: pueblo, acuéstate con el pueblo, que te penetre, que te fecunde, y nace el poema. Muchas gracias.
Gracias, Miguel. Todos emocionados por tu modo de decir lo que haremos cuando lo amamos nosotros. Y nos quedaríamos toda la tarde ahí, escuchándote por tu forma didáctica de hacerlo y amorosa. También decir que el hermoso PowerPoint fue creado totalmente por el amor de Miguel Nadler a Rubén Mella. Bueno, vamos a cambiar un poquito ahora con